Mi hermana y yo vendíamos leña en la sierra. Nos paseábamos en los cerros montadas en un burro. No saben el terror que vivimos una tarde. Un ser oscuro nos rodeó y nos siguió hasta casa. Hola a toda la comunidad del último huésped. El relato que les voy a contar ocurrió hace varios años atrás. Me llamo Mercedes y quiero contar lo que me tocó vivir cuando era joven. Yo crecí en una comunidad pequeña en la sierra, apenas unas 30 casas rodeadas de cerros y monte. No era un lugar grande ni con muchas comodidades, pero era el lugar donde nací y donde aprendí a trabajar desde niña. Cuando tenía 16 años me dedicaba a vender leña junto con mi hermana Tamara, que era un año menor que yo. En aquel tiempo casi todas las muchachas de mi edad se quedaban en la casa o ya estaban casadas. Algunas se dedicaban a cuidar niños, otras a preparar la comida y pocas veces salían de la rutina. Yo también tenía un pretendiente, un muchacho de un rancho vecino que se interesó en mí, pero para ser sincera nunca fue mi prioridad. A mí lo que me gustaba era trabajar y ganar mi dinero. Cortar leña fue algo que se me metió en la cabeza desde hace poco, aunque en realidad lo conocía desde niña. Mi papá siempre fue leñador y desde pequeña lo acompañaba, a veces solo a mirarlo. Con el tiempo me di cuenta de lo duro que era, pero también de lo necesario que resultaba para la gente de la comunidad. La leña era la manera de calentar la comida, de prender el fogón y de dar calor en las noches frías. Así que cuando fui creciendo decidí que quería hacerlo yo también. No siempre me tocaba ayudar porque mi papá solía decir que era demasiado pesado, pero conforme me fui haciendo más fuerte me animé a cortar junto a él. Al cumplir los 15 años me pareció que ya podía hacerlo por mi cuenta, y fue así como empecé a salir con Tamara a buscar leña para vender. Entrábamos a los senderos temprano por la mañana, porque era cuando el aire estaba más fresco y todavía había luz suficiente para caminar entre el monte. Siempre íbamos en pantalón, que en realidad eran pantalones viejos de mis hermanos, pero nos servían bien. Mi madre decía que era mejor así, porque si una serpiente o un animal se nos subía encima, el pantalón podía protegernos un poco. Además era más cómodo para andar entre piedras y espinas. Antes de salir, mi madre nos preparaba algo de comer, casi siempre tortillas con frijoles o un pedazo de queso envuelto en hojas para que aguantáramos el día. No era un trabajo que hiciéramos diario, porque tampoco había necesidad de eso. La gente pedía leña cuando se acababa o cuando querían juntar para alguna convivencia. A veces nos buscaban de otros ranchos vecinos, y eso nos daba más oportunidad de ganar. Nosotras llevábamos la leña en un burro que teníamos, se llamaba Cenizo. Era un burrito tranquilo, noble, y ya tenía varios años en la familia. No era muy grande, pero era fuerte y sobre todo obediente. Mis padres no nos dejaban usar los caballos, porque esos eran para mi papá y mis hermanos. El único que nos prestaban era Cenizo, y con él cargábamos la leña hasta la casa o hasta donde la pidieran. El camino no era sencillo. Los senderos eran angostos y en algunos tramos se volvían pedregosos. Había partes donde el monte estaba tan cerrado que apenas cabíamos entre las ramas. Más de una vez regresábamos con las manos llenas de raspones o con la ropa enganchada, pero no nos quejábamos porque sabíamos que al final íbamos a tener nuestro dinero. A mí me gustaba esa sensación de ir avanzando con Tamara a mi lado. Ella era más risueña que yo. Siempre buscaba platicar para que el camino no se sintiera tan largo. Mientras yo pensaba en cuánto íbamos a vender, ella se fijaba en las flores o en los pájaros que se escuchaban en el monte. Entre las dos hacíamos un buen equipo. Una cortaba mientras la otra acomodaba, y al rato cambiábamos para que ninguna se cansara de más. Al regresar a la comunidad, la gente nos miraba con cierto asombro. No era común que dos muchachas se dedicaran a ese trabajo, y menos en esa edad. Algunos hombres del pueblo incluso nos decían que no lo hiciéramos, que era trabajo pesado, pero nosotras no hacíamos caso. Antes de comenzar con la experiencia más aterradora que me ocurrió en el monte, quiero hablar sobre algunas cosas extrañas que experimentamos mi hermana y yo en algunas ocasiones. Y es que las personas que han vivido en el campo o en la sierra me entenderán. En ocasiones somos testigos de cosas que no podemos explicar,
Con el tiempo aprendí que salir al monte no siempre era igual. Había días tranquilos, donde solo escuchaban los pájaros y el viento moviendo las ramas. Pero también hubo ocasiones en las que pasaron cosas que todavía recuerdo con claridad. Una de las primeras me sucedió a mí sola, aunque Tamara estaba cerca. Ese día ya llevábamos un rato cortando leña. Yo estaba ocupada golpeando unos troncos que estaban medio húmedos y mi hermana se había movido a los alrededores. Nunca se alejaba demasiado, pero solía ir a buscar ramas secas mientras yo me quedaba en un mismo sitio. Entre el monte era fácil perder de vista a alguien, pero yo la tenía localizada porque su blusa blanca sobresalía entre las ramas. También podía ver su sombrero y el movimiento de su cuerpo, como si se estuviera agachando a recoger algo. Me sentía tranquila hasta que ocurrió lo extraño. Escuché claramente que alguien me llamó por mi nombre. Era la voz de mi hermana. No sonaba lejana ni fuerte, sino como cuando alguien te habla despacio desde detrás. Volté de inmediato, convencida de que Tamara estaba parada muy cerca de mí, pero detrás de mí no había nadie. Me quedé viendo hacia donde había venido la voz, porque era evidente que Tamara no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Una vez más escuchó, cosa que era imposible. Yo la tenía frente a mis ojos, moviéndose entre las ramas, y al mismo tiempo había escuchado su voz detrás de mí. Sentí un frío recorriéndome el cuello, como si alguien hubiera soplado muy cerca. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia donde estaba ella. La llamé en voz alta y en segundos Tamara vino hacia mí. Le conté lo que me había pasado, pero ella lo negó. Juraba que nunca me había llamado y me dijo que seguramente me estaba confundiendo. Al ver que insistí, me dijo que lo único que quería era asustarla, que no le hiciera caso a mis inventos. Yo me quedé callada, aunque por dentro sabía que no estaba inventando nada. Lo había escuchado con claridad y esa sensación de frío en el cuello no fue un juego de mi mente. Otra ocasión vivimos algo las dos. Eso pasó muy temprano, cuando apenas habíamos salido de la comunidad. El cielo todavía estaba medio oscuro y el monte olía a humedad. Íbamos en el sendero con Cenizo adelante, cuando de repente Tamara se detuvo y me dijo que escuchaba algo. Me quedé quieta y entonces lo oí también. Era un perro llorando. Sonaba como un lamento, como si estuviera lastimado o atrapado en algún lugar. Al inicio pensamos que podía ser de algún vecino del rancho, así que decidimos buscarlo. Nuestro burrito, en cambio, no parecía estar de acuerdo. Estaba inquieto, se movía para atrás y no quería seguir. Cada tanto levantaba las orejas y bufaba como si algo lo espantara. Eso nos puso más nerviosas, pero igual seguimos avanzando siguiendo el sonido. Nos desviamos del sendero porque el lamento se escuchaba entre los árboles. Caminamos un rato con cuidado, guiándonos solo por aquel sonido que no paraba. Lo raro era que entre más avanzábamos, el lamento parecía mantenerse siempre a la misma distancia. Nunca se oía más cerca ni más lejos. Hubo un momento en que se escuchó tan fuerte que pensamos que el perro debía estar casi a nuestros pies. Miramos alrededor, pero no había nada. El sonido se sentía, pero el espacio estaba vacío. Tamara se quedó inmóvil y yo sentí que algo no estaba bien. De pronto lo vimos. Entre los árboles apareció un perro negro. Era delgado y tenía la espalda arqueada, como si estuviera encorvado por el dolor. Nos miraba fijo, sin moverse demasiado, y lo primero que sentí fue un escalofrío. Había algo en ese animal que no me daba buena espina. Le dije a Tamara que no siguiéramos adelante, que era mejor dejarlo. Cenizo estaba muy nervioso, jalaba la cuerda y bufaba sin parar. Parecía que quería regresarse, y eso nos convenció de que lo mejor era volver al sendero. El perro, sin embargo, se fue metiendo más en el monte, como esperando que lo siguiéramos. Caminaba unos pasos y se detenía, mirándonos de reojo. Era como si quisiera guiarnos a algún sitio. Nos quedamos un momento mirando, pero ninguna de las dos se atrevió a seguirlo. Había algo raro en todo eso. Desde el llanto que parecía sonar en todas partes hasta la manera en que el animal se detenía como esperándonos. Poco a poco el perro se fue perdiendo entre los árboles, hasta que ya no lo vimos más. Nos quedamos en silencio.
Nadie dijo nada, solo regresamos al sendero y apuramos el paso para salir de ahí. Cenizo se calmó un poco, pero seguía con las orejas erguidas, como si aún oliera algo extraño. Ese día nos costó concentrarnos en el trabajo. Yo no podía dejar de pensar en ese perro, en el llanto que nunca se alejaba ni se acercaba. Cuando le contamos a la familia lo que nos había pasado en el monte, las reacciones fueron diferentes. Mis hermanos se rieron de inmediato. Decían que seguramente lo inventábamos para llamar la atención o para no seguir yendo a cortar leña. Ellos aseguraban que nunca les había pasado nada raro en el cerro y que solo nosotras éramos capaces de imaginar cosas. Mis padres no se rieron, aunque tampoco nos creyeron por completo. Mi papá solo nos miró serio y dijo que en el monte siempre se escuchan ruidos que engañan. Según él, uno puede jurar que oye a una persona, pero en realidad es el viento. Mi mamá, en cambio, se mostró un poco más comprensiva. No dijo que nos creía, pero nos dio a cada una un rosario. Sugirió que lo lleváramos colgado o en la bolsa del pantalón cada vez que fuéramos al monte y que así nos íbamos a sentir más seguras. Los meses siguientes fueron tranquilos. Seguimos trabajando como de costumbre y no nos pasó nada parecido. Sin embargo, cuando salía el tema en reuniones familiares o cuando platicábamos con los primos, había quien nos confesaba que también había visto o sentido cosas raras. Eso me hizo pensar que quizás lo nuestro no había sido imaginación, porque no éramos las únicas en tener historias que no podían explicarse tan fácil. Uno de mis primos, que ya era un hombre grande comparado conmigo, nos contó algo que me dejó pensando varios meses. Él era 10 años mayor que yo y se dedicaba a arrear las vacas de la familia. Una vez, mientras las llevaba por un camino de tierra rumbo a un corral, algo extraño ocurrió. Dice que todo iba tranquilo hasta que de repente las vacas empezaron a descontrolarse. Se movían todas hacia un lado como si algo invisible las estuviera correteando. Algunas mugían fuerte, otras se empujaban entre sí, y él apenas podía controlarlas. En medio de ese alboroto levantó la vista y vio algo. Entre los árboles del camino apareció una sombra. No era una figura clara ni de animal ni de persona. Era como un bulto oscuro que se movía rápido de un lado a otro. No alcanzó a verle brazos ni piernas. Solo notaba que tenía forma de cuerpo, pero era pura negrura. Dice que parecía una persona corriendo entre los árboles, pero nunca escuchó pasos ni el sonido de ramas quebrándose. Era como si esa cosa flotara alrededor. Lo que más lo asustó fue que las vacas sí parecían verlo. Mi primo intentó calmarlas, pero fue inútil. La sombra se fue perdiendo en lo profundo del cerro, y las vacas no dejaron de mugir hasta mucho después. Él juraba que jamás había visto algo parecido y que no tenía ninguna explicación para lo que pasó. No solo él compartió su experiencia, también una de mis tías habló de lo que le había sucedido cerca del arroyo. Ella siempre iba a lavar la ropa porque el agua era clara y corría suave entre las piedras. Una tarde, mientras terminaba de enjuagar, levantó la vista y vio a una mujer sentada a la orilla, con los pies dentro del agua. Dice que la mujer tenía un rebozo oscuro que le cubría casi todo el rostro. Solo alcanzaba a ver lo pálido de su piel. Sus manos eran delgadas y también pálidas, y se las mojaba como si llevara mucho rato en el agua. Mi tía juraba que la mujer no se movía ni levantaba la vista, solo se escuchaba el chapoteo suave de sus pies. Al principio creyó que sería alguna mujer del pueblo, pero no reconocía la ropa ni la figura. Decidió saludarla, pero no obtuvo respuesta. Siguió mirándola por un momento, hasta que sintió miedo y prefirió recoger sus cosas para irse. Lo más extraño fue que cuando volteó de nuevo, la mujer ya no estaba. No escuchó pasos ni vio movimiento, simplemente había desaparecido. Mi tía contó que desde entonces ya no le gustaba ir sola al arroyo. Decía que no estaba segura de qué había visto, pero sabía que no era normal. Cuando escuchaba esas historias me daba una mezcla de miedo y de alivio. Miedo porque confirmaban que en los cerros y en el monte había cosas que no podíamos entender. Y alivio porque significaba que lo que me pasó con Tamara no era una simple ilusión. Había algo más allá que se dejaba sentir o ver en distintas formas. Con el paso de los meses la vida fue cambiando poco a poco.
Yo seguía teniendo a mi pretendiente, aquel muchacho del rancho vecino. La verdad es que yo no tenía prisa ni interés en casarme. Estaba más concentrada en trabajar y en ayudar en mi casa. En cambio, mi hermana Tamara empezó a llamar la atención de un joven que se notaba que la quería de verdad. Se llamaba Getsemaní. Era un muchacho agradable, trabajador como todos en el rancho, pero lo que más destacaba era lo enamorado que estaba de mi hermana. Casi siempre que nos encontraba buscaba cualquier pretexto para platicar con ella. No tardó en empezar a acompañarnos de vez en cuando salíamos al monte a cortar leña. Esto mis padres no lo sabían. Yo sabía que no lo hacía porque le gustara el trabajo, sino porque quería estar cerca de Tamara. En esos días el trabajo se hacía más pesado para mí. Tamara ya no me ayudaba tanto como antes. Se quedaba charlando con Getsemaní, riendo bajito. Incluso se subía en el caballo de él y se iban a dar una vuelta entre los caminos del monte. Mientras tanto, yo seguía golpeando troncos, recogiendo ramas y acomodando la carga en el burro. Al principio no me molestaba tanto. Verla feliz me hacía sentir tranquila. Ella era mi hermana menor y siempre me había preocupado que tuviera una vida buena, pero hubo ocasiones en que terminaba agotada de tanto trabajar sola. Regresaba con los brazos adoloridos, las manos llenas de astillas y el cuerpo molido, mientras ella llegaba sonriente después de pasear. Más de una vez se lo reclamé cuando volvíamos. Le decía que yo también me cansaba y que no era justo que me dejara todo el trabajo. Ella se reía, me abrazaba del brazo y me decía que no exagerara. Con el tiempo me di cuenta de que Tamara usaba como excusa el ir a cortar leña para pasar tiempo con su novio. No era siempre, porque había días en los que sí me ayudaba como antes, pero en más de una ocasión terminaba desapareciendo con él entre los caminos. Yo no decía nada frente a mis padres, aunque en ocasiones la amenazaba de broma. Le decía que si seguía así les iba a contar que en lugar de trabajar se iba de novia con Getsemaní y que seguro la iban a regañar. Cuando le decía eso, ella se ponía seria un momento y luego trataba de contentarme. Me hacía todos los favores que yo le pedía. Era su manera de compensarme por guardarle el secreto. Yo disfrutaba de esa complicidad, porque aunque a veces me cansaba de cargar con todo, también sabía que Tamara confiaba en mí. Y en el fondo me daba gusto verla enamorada. Se notaba en sus ojos el brillo que tenía cuando lo veía llegar, incluso si eso significaba que a veces yo debía trabajar el doble. Con todo y esas diferencias seguíamos saliendo al monte juntas. Y aunque Getsemaní empezó a ir más seguido, todavía había días en que solo éramos ella, yo y el burro cenizo caminando entre los senderos. Fue en esos tiempos que las cosas en el monte empezaron a ponerse extrañas de nuevo. Tal vez fue porque en varias ocasiones me tocaba trabajar más sola. Aunque nunca me adentraba demasiado, había momentos en los que me invadía una incomodidad difícil de explicar. Recuerdo que todo empezó con una sensación en los hombros, como si trajera un peso encima. No era cansancio normal, porque recién habíamos comenzado a cortar la leña y todavía no estaba agotada. Era como si alguien se parara detrás de mí y me mirara fijo. Esa presencia me hacía detener el golpe del hacha y mirar alrededor. El monte estaba en silencio, apenas con el canto de algún pájaro, pero yo juraba escuchar pasos cerca de mí. A veces pensaba que era mi hermana de regreso, porque acostumbraba a moverse entre los árboles buscando ramas secas, pero cuando llamaba su nombre nadie respondía. El silencio después de mis llamados me incomodaba más que los pasos mismos. Lo que más me ponía nerviosa era que Cenizo también parecía darse cuenta. El burro levantaba las orejas y se movía inquieto, jalando la cuerda con la que lo tenía amarrado a un tronco. Caminaba de un lado a otro como si buscara escapar. Yo lo miraba y sabía que algo no estaba bien, porque los animales sienten cosas que nosotros no vemos. Una vez, mientras acomodaba la leña, escuché un golpe seco en el suelo, muy cerca de mí. Era como una piedra que había caído. Al principio pensé que era una fruta que se había desprendido de un árbol o de alguna rama. No le di importancia hasta que volvió a pasar. Esta vez no cayó al suelo, sino que rebotó contra un tronco.
Me quedé mirando el monte y no vi nada. Traté de seguir con el trabajo, pero apenas levanté el hacha sentí otro golpe, esta vez más fuerte. Fue como si la piedra hubiera golpeado directamente a cenizo. El burro se sacudió con fuerza, hasta dobló un poco las patas del dolor. Mi primer pensamiento fue que Tamara me estaba jugando una broma. Le grité con enojo, convencida de que era ella tirando piedras desde algún lado, pero nadie contestó. El monte estaba igual de callado que antes. De repente una piedra me pegó entre la espalda y el cuello. El dolor fue seco y tan sorpresivo que di un pequeño brinco hacia adelante. La sensación fue como si alguien me hubiera tirado la piedra con toda la intención de lastimarme. Me llevé la mano al lugar del golpe y lo sentía caliente, como si se me hubiera quedado marcada. Mi respiración se aceleró y lo único que pude hacer fue mirar alrededor. No había nadie. Al poco rato Tamara apareció caminando tranquila, como si nada. Yo me le fui encima reclamándole. Le dije que ya no soportaba que me hiciera esas cosas, que si seguía molestando le iba a contar a mi madre que en lugar de trabajar se iba de novia con Getsemaní, y que así ya no la iban a dejar salir de la casa. Ella se me quedó viendo sorprendida y lo negó todo. Me juró que no me había tirado nada, que apenas venía de otro lado recogiendo ramas. Yo no le creí al principio. Estaba convencida de que solo quería hacerme enojar, pero luego me di cuenta de que de verdad hablaba en serio. Lo que más me descolocó fue ver a Cenizo todavía inquieto. El burro respiraba rápido, con las orejas tiesas, y no se calmó hasta que decidimos cargar la leña y regresar a la comunidad. Durante todo el camino miraba de reojo a los árboles, como esperando que algo saliera. Me quedó grabado el sonido de esas piedras cayendo tan cerca, el impacto contra el tronco y sobre todo el golpe que recibió el burro. Hubo una ocasión en que Tamara no regresó como de costumbre. Se suponía que había ido con Getsemaní a dar una vuelta en su caballo, pero el tiempo pasó y ella no volvía. Al principio traté de no darle importancia, pensando que quizás solo se habían alejado un poco, pero a cada minuto que pasaba la inquietud se me hacía más pesada en el pecho. Me preocupaba no solo porque estaba sola en el monte, sino porque sabía lo que significaba que mi hermana se hubiera ido de novia con el muchacho. Si alguien más lo veía, o si nuestros padres se enteraban, aquello podía desatar un problema serio en la familia. Esa idea me carcomía la cabeza mientras trataba de acomodar la leña. Al final decidí dejar el burro cerca de donde la había juntado. Me metí entre los árboles llamando a mi hermana y al muchacho. Caminaba apresurada mirando a cada lado, intentando escuchar el sonido del caballo de Getsemaní, pero todo estaba en silencio. El viento apenas se movía entre las ramas y lo único que rompía el ambiente eran mis propios gritos. Los llamaba una y otra vez, pero nadie respondía. Me prometí que no iba a tardar mucho, porque la luz del día ya se estaba acabando y no quería perderme en el monte. Sabía que si llegaba a casa sin Tamara, mis padres iban a regañarme. Estaba segura de que mi hermana se había ido con él, de que seguro la había convencido. Di la vuelta al cerro caminando rápido, siguiendo un tramo del sendero. Miraba entre los árboles con la esperanza de encontrar el caballo de Getsemaní atado o pastando por ahí, pero no había nada. El sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas y la claridad se apagaba poco a poco. Me apresuré a regresar porque no quería quedarme sola en la oscuridad. Cuando volví al sitio donde había dejado al burro, apenas quedaba algo de luz. El cielo ya se veía gris y el monte empezaba a cubrirse con la sombra de la noche. Tenía que cargar la leña y aunque estaba nerviosa lo hice lo más rápido que pude. El corazón me latía con fuerza, no solo por el miedo de estar sola, sino porque me imaginaba la cara de mis padres cuando supieran que Tamara no estaba conmigo. La noche terminó por caer de golpe. Apenas alcanzaba a distinguir las ramas frente a mí mientras subía los últimos pedazos de leña al burro. En eso un destello me llamó la atención. Eran dos puntos pequeños y brillantes a unos metros de distancia. Se encendían y apagaban como si reflejaran la poca luz que quedaba. Me quedé mirando fija y entonces escuché un ruido entre los árboles.
Algo se movía, lento, como si caminara alrededor. Los destellos se movieron también, y en ese momento comprendí lo que estaba viendo. No eran simples reflejos, eran ojos. Cenizo se agitó de inmediato, jaló la cuerda con fuerza y rebuznó nervioso. Yo me quedé parada, con el miedo clavado en la garganta, incapaz de moverme, observando esos dos puntos brillantes que parecían no dejar de mirarme. Al principio quise convencerme de que no era nada raro, que quizá era mi madre o mi padre buscándome porque ya se había hecho de noche, o incluso Tamara, que por fin había regresado. Entre la oscuridad me pareció distinguir la sombra de alguien moviéndose, y lo que más me inquietó fue que aquella silueta se parecía a la de una mujer. Me quedé fija tratando de reconocerla, pero el corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía pensar con claridad. Cenizo fue el primero en reaccionar. Se echó hacia atrás de golpe, y la leña que ya le había subido cayó al suelo haciendo un estruendo que retumbó entre los árboles. Yo di un salto por el susto, y en ese instante la sombra se movió más rápido. Era como si hubiera dado un paso largo hacia mí, y lo siguiente fue que la sentí encima. No vi con claridad qué era porque en realidad no había nada sólido. Fue como una corriente de viento. Corrí hacia el burro y traté de desamarrarlo para montarme y salir de ahí cuanto antes. Mis manos estaban torpes, me costaba hacer el nudo y los nervios me hacían sentir que todo me salía mal. Cuando por fin logré soltar la cuerda intenté subirme sobre el animal, pero fue inútil. Algo me empujó con una fuerza brutal, como si me hubieran aventado con todo el cuerpo, y caí de espaldas al suelo. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando lo sentí otra vez. Algo se me fue encima. Vi los ojos brillando en la oscuridad, y esta vez la luz de la luna que apenas se colaba entre las ramas me dejó ver más. Era una figura humana, o al menos así parecía. Tenía el cabello largo y húmedo que caía sobre su cara, cubriéndola por completo. Grité con todas mis fuerzas mientras trataba de quitármela de encima. No era piel lo que tocaba, eran huesos, como si esa cosa no tuviera cuerpo, solo un esqueleto cubierto por piel floja y helada. Hice un esfuerzo desesperado por levantarme, pero no me dejó. Me tomó de los hombros con una fuerza que no parecía humana y comenzó a golpearme contra el suelo. Mi cabeza rebotaba en la tierra con cada sacudida y en un momento sentí un ardor intenso en la frente. El dolor me nublaba la vista, pero el miedo me mantenía consciente. Antes de que pudiera incorporarme, la cosa empezó a jalarme. No entendía cómo, porque estaba sobre mí, pero al mismo tiempo sentí que algo frío se enroscaba en mis piernas. Eran como dedos largos, húmedos y delgados, que me apretaban las pantorrillas y los tobillos. Comenzaron a arrastrarme sobre la tierra, jalándome hacia un punto que no alcanzaba a ver. Yo gritaba con todas mis fuerzas. Mis manos se raspaban al intentar sostenerme de las raíces y de las piedras, pero nada funcionaba. La tierra me quemaba la espalda al arrastrarme, y el peso de aquella cosa me hacía sentir que no tenía salida. El burro rebuznaba como loco, se movía desesperado, y los ruidos que hacía parecían gritos de auxilio. El escándalo era horrible, un caos entre mis gritos, los rebuznos y el sonido seco de mi cuerpo siendo arrastrado. Yo forcejeaba como podía, arañando la tierra con las uñas, pero no había manera de detener aquello. Lo peor era la sensación en el ambiente. Todo estaba cubierto por un horror indescriptible. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que cada segundo era un tormento. Cada tirón me alejaba más de la poca seguridad que sentía junto al burro. Mis brazos se cansaban, mi voz se quebraba y mis piernas parecían ya no responder. Estuve perdida por 7 días enteros. Ni mi familia, ni nadie sabía dónde estaba. Cuando abrí los ojos no entendía nada. El cuerpo entero me dolía, desde la cabeza hasta las piernas. Era como si me hubieran molido a golpes. La luz me lastimaba los ojos y me costó un rato darme cuenta de que era de día. Lo primero que pensé fue que me había quedado dormida en el monte, que había pasado toda la noche ahí tirada. Intenté moverme y un dolor agudo me recorrió la espalda.
Me llevé la mano al cuello y sentí la piel adolorida, como si hubiera cargado algo muy pesado encima. Aún así me obligué a levantarme, tambaleándome como si apenas pudiera sostenerme en pie. Lo primero que busqué con la mirada fue a Cenizo, mi burro. No estaba por ninguna parte, ni la soga, ni la carga de leña, nada. Miré a mi alrededor y no reconocí el lugar. No parecía el sitio donde me habían arrastrado, ni tampoco algún punto cercano al sendero que conocía. El suelo era más rocoso y la vegetación distinta. Sentí miedo porque no sabía dónde estaba, y lo peor era que el cansancio no me dejaba pensar con claridad. Empecé a caminar despacio, con los pies arrastrando entre la hierba seca. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los hombros. La mente la sentía igual, pesada, nublada, como si algo me aplastara desde dentro. Al poco rato, un dolor en el estómago me hizo doblarme. Era un vacío insoportable, como si llevara días sin probar alimento. La sed era lo peor. La garganta me ardía y apenas podía tragar saliva. Seguí avanzando sin rumbo hasta que escuché el murmullo de agua. Fue lo único que me dio fuerzas. Caminé en esa dirección y llegué a la orilla de un río. Me arrodillé de golpe y casi caí de cabeza adentro. Metí las manos temblorosas y bebí con desesperación, sintiendo cómo el agua helada me quemaba la boca y me recorría la garganta como un alivio. Fue entonces cuando lo sentí otra vez, esa mirada, ese peso en la nuca como cuando alguien te observa de lejos. Levanté la vista y miré alrededor. Los árboles se mecían despacio, el aire corría tranquilo, pero yo sabía que había alguien. Entre la confusión lo vi. A lo lejos, por el otro lado del río, se movía una persona. Estaba vestida de negro, toda cubierta, como con un abrigo largo o un rebozo que arrastraba hasta las rodillas. Caminaba despacio, sin voltear a ningún lado. La distancia no me dejaba ver su cara. Quise gritarle, pedir ayuda, pero al abrir la boca apenas salió un hilo de voz ronca. La garganta me ardía como si hubiera pasado fuego por dentro. Pero de pronto recordé todo lo que me pasó antes de perder la conciencia, lo que me había arrastrado al monte. Tal vez era aquella sombra oscura que se movía a lo lejos. Me recosté en la orilla, bajo la sombra de unos árboles. El frescor del agua y el cansancio me vencieron. No sé si me dormí o si me desmayé, pero todo se apagó de un momento a otro. Cuando volví a abrir los ojos ya no estaba en el monte, estaba en mi casa. La luz que entraba por la puerta era distinta, más cálida, de tarde. Mi familia estaba alrededor mío, todos en silencio, observándome como si no creyeran lo que veían. Sus rostros estaban desencajados, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la boca abierta. Mi madre tenía las manos en el pecho, como si contuviera el corazón para que no se le saliera. Mi padre me miraba fijo, como si yo fuera un fantasma. Mis hermanos estaban en la esquina, inmóviles, con la expresión de alguien que acaba de ver lo imposible. Yo trataba de moverme, pero todo me dolía. Hasta girar los ojos me provocaba mareo. El cuarto daba vueltas, los sonidos se mezclaban y apenas podía entender lo que me decían. Para mí había pasado una noche, tal vez un día. Después me dirían que habían pasado 7 días desde que desaparecí en el monte. 7 días en los que nadie supo nada de mí. Los días que siguieron fueron de lo más complicados de mi vida. Yo no era la misma. Tenía un miedo que no me dejaba respirar tranquilo ni un solo momento. A veces me temblaban las manos sin razón y el corazón se me aceleraba como si fuera a salirse del pecho. Además, algo me pinchaba dentro de la cabeza, un dolor punzante que iba y venía y que no me dejaba descansar. Mi familia quería respuestas. Me preguntaban una y otra vez dónde había estado durante esos 7 días, qué había pasado, con quién me había ido. Pero yo no sabía qué contestarles. No recordaba nada más que esos destellos de los ojos brillantes, la figura con el cabello mojado encima de mí y el arrastre en la tierra. Me preguntaban y yo lloraba porque no entendía qué había pasado conmigo ni cómo había vuelto. Miraba a Tamara y no podía contener la rabia. Le decía entre llantos que todo era culpa suya, y en parte lo era.
Ella se había ido con Getsemaní, me había dejado sola aquel día, y lo que sucedió me ocurrió porque ella no estuvo conmigo. Ella juraba que nunca creyó que yo iba a desaparecer, solo se distrajo un momento con su novio. Pero para mí no había excusa. Intentaba describir lo que había visto en el monte, pero era imposible. Ese ser de ojos brillantes no parecía humano, ni siquiera podía asegurar que tuviera carne. Cuando lo recordaba, lo único que me venía a la mente eran huesos, un cuerpo helado y esos dedos largos que se enroscaban en mis piernas. A veces creía que lo había soñado, pero el dolor en mi cuerpo me demostraba que no. Y lo peor fue que no terminó cuando regresé a casa. Había cosas que me pasaban solo a mí, cosas que los demás no podían ver. Era la misma sombra negra que había visto en el río. Esa silueta oscura me seguía, como si no me hubiera dejado en paz. A veces la veía parada detrás de mi padre, quieta, mirando hacia mí. Otras veces la notaba caminando detrás de mis hermanos, deslizándose como una bruma que no tocaba el suelo. Nadie más reaccionaba, solo yo. Ellos seguían con lo suyo mientras yo me quedaba paralizada, con los ojos fijos en esa cosa. La sombra cambiaba. A veces era solo humo negro que se deshacía en el aire. Otras tomaba la forma de un cuerpo delgado, encorvado, con los mismos ojos brillantes que me miraban desde la oscuridad. Me aterraba porque parecía que solo yo era consciente de su presencia. Las noches eran lo peor. Yo no dormía sola porque mi madre se quedaba conmigo en el mismo cuarto. Ella dormía en una silla junto a mi cama. Pero incluso en esas noches la sombra se aparecía. Desde la cama podía ver cómo se movía entre las paredes, cómo esos ojos se encendían en medio de la penumbra. Era la misma presencia del monte, no tenía duda. Yo la reconocía por la manera en que me miraba, por la pesadez en el aire, por el frío que me recorría la piel cuando estaba cerca. Y cuando ya no aguantaba más me ponía a gritar. Le decía que no quería verla, que se alejara, que me dejara en paz. Lloraba desesperada mientras mi madre intentaba calmarme, sin entender nada de lo que pasaba. Después de aquello, las noches se volvieron peores que el monte. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que algo había llenado el cuarto. Al abrir los ojos veía como una nube espesa. Era humo que se metía en la nariz y en la boca y no me dejaba respirar. Me tapaba la cara con la cobija y sentía cómo me quemaba la garganta por dentro. Lo extraño es que cuando mi madre se levantaba asustada y se acercaba a mí, no veía nada. Me tocaba la frente y me decía que todo estaba bien, que era solo un sueño. Para los demás no había humo. Yo era la única que lo sentía y eso me hacía sentir todavía más sola. A veces me levantaba sin poder moverme del todo. La casa estaba oscura y sobre mí se recostaba una figura. Tenía la piel como cuero, pegada al cráneo de la criatura. No tenía nariz. Su olor era lo peor. Olía a un animal sin vida dejado al sol por días. Era un olor denso que se pegaba a la garganta y no me dejaba pensar. Me tapaba la nariz con las manos y seguía ahí. Cuando llamaba a mi madre con la voz temblorosa, ella abría la puerta y me decía tranquila que no había nada que ver. Yo lloraba en silencio porque sabía que no era un sueño. Cada día sentía que mi cuerpo cambiaba. Era algo que desde dentro me comía. Sentía como si la carne se aflojara, como si algo la sacara hacia afuera. Hubo noches en que juré que mi ojo se me quería salir. Sentí una presión detrás del globo ocular como si algo empujara desde dentro. Grité hasta que me dolió la garganta y mi madre se levantó a sostenerme. Ella me miró y me dijo que mi ojo estaba bien, que me calmara, pero yo sentía que no. Otras veces mi lengua se sentía rara. Era como si se despegara de la boca. Trataba de hablar y las palabras no salían como antes. También mis dedos empezaron a fallar. Se me dormían y se me doblaban. Por momentos no podía ni cerrarlos. Creí que los tenía quebrados. Mirarme las manos me hacía vomitar por dentro. Mis padres no se quedaron de brazos cruzados. Rezaban día y noche. Trajeron al padre del pueblo vecino. También vinieron mujeres que curaban de espanto. Hicieron limpias y quemaron cosas en la puerta de la casa. Mi madre me mandaba a lavarme con agua de romero y me ponía un rosario en el cuello.
Todos rezaban por mí y por las noches encendían velas hasta que la cera llenaba la mesa. A veces sentía alivio al oír los rezos. Creía que si todos rezaban tal vez el peso se fuera, pero el alivio duraba poco. Por la mañana la sombra volvía. Aparentemente solo yo la notaba. Mi pretendiente vino a verme. Fue una visita que me partió en dos. Él me miró con pena y con cariño. Intentó sonreír. Dijo palabras amables que me quemaron porque yo me sentía sucia. No pude corresponder. Todo en mí me daba repulsión. Me miraba al espejo y era una extraña. No reconocía mi propia cara. Lloraba mucho. Lloraba porque no quería ni despertarme en las mañanas. Nada de lo que hacían mis padres parecía funcionar. Trajeron brujos del rancho de al lado que vinieron con sus remedios y con sus oraciones. Mi casa olió a humo durante días. Me daban tazas de té amargo y me frotaban con pomadas. Me hacían masajes que dolían más que el propio dolor. Me pedían que repitiera oraciones. Me envolvían con telas mojadas y me ponían collares de ajo. Yo lo sentía igual. Era como si todo eso pasara por encima de mí. A veces durante la limpia parecía que algo aflojaba un poco. Mi respiración se volvía menos corta y el frío disminuía. Pero al otro día todo volvía. Había tardes en que no podía ni levantarme. Me quedaba en la cama inmóvil con la piel ardiendo y con escalofríos. Tenía episodios de calentura que me quemaban y que no me dejaban dormir. Todo el cuerpo me dolía como si algo pequeño caminara bajo la piel con uñas clavadas. Mis padres se desesperaron. Fueron con todos los que pudieron. Entraron rezando a la iglesia. Buscaron curanderos. Gastaron el poco dinero que teníamos en remedios y en velas. Mi madre pasó noches en vela rezando y mi padre dejó de dormir para vigilarme. Aún así yo me seguía pudriendo por dentro. Con cada día que yo me hacía más débil, la cosa parecía volverse más real. Al principio la sentía como humo y como forma sin cuerpo. Luego en mis sueños la veía sentada enfrente de la cama. Parecía una mujer sentada en una silla vieja mirándome. A veces su forma era solo una sombra en la esquina. Otras veces su figura tenía contornos que mi mente alcanzaba a entender. Parecía tener más peso. Parecía que la carne le iba creciendo sobre los huesos. En esos sueños notaba la nariz que antes no tenía. Era más un bulto que salía y que daba profundidad a su cara. Sus ojos seguían brillando como brasas. Su piel se veía como cuero viejo pegado al cráneo. Aún así, la criatura se veía menos delgada. Era como si la carne se hubiese ido pegando sobre la estructura hasta formar un cuerpo más firme. Me daba miedo ver ese cambio porque yo sentía que algo en mí también cambiaba. La criatura intentaba hablarme en los sueños. No decía palabras. Hacía sonidos que eran como gruñidos entrecortados. Eran ruidos que no salían por la boca. Se metían directo en mi cabeza. Era como si la voz entrara por la nuca y vibrara en mis dientes. Intentaba cerrar los oídos y taparme la cabeza, pero el ruido me taladraba igual. Vi su cabeza con más pelo. El cabello le caía en mechones grasientos sobre la frente como si siempre estuviera mojado. Yo le lloraba en los sueños que me dejara en paz. Le suplicaba que se fuera al monte o al río o lejos de mi casa. La criatura solo se quedaba sentada. Me miraba con los ojos brillantes y no se movía. Otras veces parecía dormitar, pero siempre volvía a abrir los ojos y su mirada era la misma que me había arrancado del monte. Cuando despertaba el cuerpo me dolía más. Yo sentía la podredumbre avanzar de adentro hacia afuera. Gritaba y mi madre me abrazaba y en voz baja pedía que Dios me ayudara. Los rezos y las limpias seguían. Trajeron al párroco y le rogaban que dijera misas. Encendieron velas y dejaron pan en la puerta. Vinieron familiares y vecinos a ponerme la mano en la frente. Todo fue en vano. Cada signo de alivio era temporal. Pasaron 3 años de mi vida como una verdadera pesadilla. No hubo un solo día en que pudiera sentirme libre de esa cosa. Era como una sombra que me había seguido desde aquel monte y que poco a poco me fue quitando lo que yo era. Con el tiempo mi cuerpo se debilitó tanto que ya no podía caminar. Primero me costaba pararme de la cama, después empecé a arrastrar los pies
y al final no tuve más remedio que usar una silla de ruedas. Ese fue uno de los golpes más duros para mí. Yo que de muchacha me pasaba los días entre cerros cortando leña con mi hermana, ahora estaba postrada, dependiendo de otros para moverme. Lloraba mucho cuando hablaba con mi madre. Le decía que no quería vivir así, que no quería ser una carga. Y lo que más me dolía era saber que ya no podría volver a salir sola al monte. Mis hermanos me ayudaban en lo que podían, pero yo no soportaba que tuvieran que hacer por mí lo que antes hacía sin pensar. La vergüenza me comía por dentro, y más de una vez le dije a mi madre que prefería no despertar a seguir así. Ella me abrazaba fuerte y me pedía que no dijera esas cosas, que todavía tenía vida y que lo importante era que estaba con ellos. Lo único que me daba un poco de calma eran las noches en que hacía el rosario. Lo rezaba despacio, con las manos temblando, y aunque a veces me costaba trabajo concentrarme, sentía que esas palabras me protegían. Me daba fuerzas pensar que mientras repitiera las oraciones, esa cosa no podía acercarse tanto. Y sobre todo lo que más me mantenía en pie era estar junto a mi madre. Ella dormía conmigo muchas noches y solo así lograba descansar un poco. En ocasiones iba al patio pidiéndole a mis hermanos que me llevaran en la silla y me quedaba a un lado de Cenizo, mi burrito. Lo miraba y deseaba que hablara, que pudiera ser testigo de lo que yo veía, que confirmara que no estaba loca. Me quedaba mirándole las orejas caídas, su mirada tranquila, y aunque no decía nada, me daba una paz que no encontraba en ningún otro lado. Cenizo seguía fuerte, seguía siendo parte de nuestra vida, y yo agradecía al menos poder tenerlo cerca. Con el paso de los años, la presencia fue haciéndose menos evidente. Ya no se aparecía con la misma fuerza que antes, pero yo sabía que seguía ahí. Lo sentía en el aire, en el frío que a veces se instalaba de repente a un costado de mi silla. Había momentos en que estaba despierta y lo percibía como si alguien estuviera parado junto a mí. No lo veía siempre, pero lo sentía respirar. Su cabello se veía más abundante, su cara más formada, hasta sus gestos parecían más humanos. Pero había algo que nunca cambiaba, su piel. Seguía siendo oscura, áspera, como cuero quemado. Eso lo hacía imposible de confundir con cualquier persona viva. Cuando lo sentía cerca, lo único que hacía era acercarme a los santos que teníamos en la casa. Pasaba horas rezando frente a ellos, pidiéndoles protección. Era lo único que me mantenía de pie. Porque en el fondo sabía que aunque esa cosa me dejara tranquila por ratos, nunca se había ido del todo. Mientras tanto, la vida en el rancho cambió. Mis hermanos fueron marchándose. Algunos se casaron, otros se fueron a buscar trabajo en pueblos más grandes. Yo los veía irse con una mezcla de tristeza y envidia. Yo me quedé en esa casa, en esa silla, acompañando a mis padres. Ellos nunca me dejaron sola, pero yo sabía que también se cansaban de verme sufrir. Hasta mi pretendiente siguió insistiendo. Durante años venía a verme, con paciencia, con cariño, diciéndome que lo pensara, que me casara con él, que no le importaba mi condición. Yo lo miraba con lágrimas en los ojos, porque no me sentía suficiente, ni siquiera podía caminar. Así pasaron esos años, entre rezos, miedos y silencios. A veces pensaba que había envejecido demasiado rápido, que me habían robado la juventud. Al final me casé con el muchacho que insistió tanto en venir. No fue un gran amor de novela, sino una compañía que prometía calma. Nunca me creía suficiente. Salimos del rancho porque él creyó que lejos de los cerros yo estaría más tranquila. Nunca recuperé del todo mi cuerpo. Hoy camino con un bastón porque mis piernas no volvieron a ser las de antes. Nos fuimos lejos y no tuvimos hijos. Yo no pude. Eso me duele como un hueco que no cierra. Con los años la presencia se fue haciendo más débil hasta que un día dejó de aparecer. Nunca supe qué era ni por qué vino a mi vida. Lo único claro es que se llevó gran parte de lo que yo esperaba ser. Me dejó viva, pero me quitó la vida que había soñado. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren excelente. Les quiero agradecer por todo el amor y todo el cariño en los comentarios.
La verdad es que me encanta leerlos, me alegran el día. No duden en enviar sus experiencias al correo que está en la descripción de este video. Estaré encantado de poder narrarlas en el canal. Saludos a todos mis huéspedes. Espero que estén teniendo una jornada excelente. Les comento que vamos con todo. Estos últimos meses del año estarán llenos de relatos y experiencias aterradoras. Quiero agradecer por todo su apoyo. Como siempre me siento muy querido por ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus vidas y sus rutinas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.